importante era definir como que eran las cuotas. Y habíamos definido que las cuotas son un espacio que le vamos a asignar después del procedimiento que hicimos anteriormente en relación a la creación de un LB. Las cuotas corresponden a un espacio que le voy a asignar a unos usuarios, un espacio limitado. En la primera parte que tengo de este manual que les voy a compartir es básicamente la creación de un usuario sin capacidad de login. Aquí le estoy dando con la opción "-s", "-bin no login", de tal manera que ese usuario en el arranque no aparezca como una cuenta que se puede loguear. Y con esta opción "-d" estoy especificando la ruta de inicio de ese usuario. Es decir, recordemos que por default todos los usuarios tienen un espacio en el home. Entonces, en el caso si lo dejáramos sin eso, entonces ella, Liliana, que es el usuario que estamos creando, tendría un espacio en el home que llaman home Liliana, y en el de abajo Luis tendría home Luis. Pero nosotros queremos especificarle la ruta de inicio de ese usuario. Le estamos diciendo home usuarios planta 1 Liliana y home usuarios planta 2 Luis. Entonces estamos asignando los directorios de inicio. ¿Por qué estamos asignando los directorios de inicio? Porque nosotros creamos un LB que se llamaban usuarios planta 1 y usuarios planta 2. Ojo, previo a esto es importante que creemos estos dos directorios, ¿cierto? El directorio Liliana y el directorio Luis. Importante, tengan cuidado con la sintaxis. Este Luis es mejor que lo escriban en minúscula, ¿cierto? Para que eviten no acordarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que Linux sí es sensible a ¿qué? A las mayúsculas y las minúsculas. Listo. Entonces, ahí estamos creando los usuarios. Entonces, ¿cómo uno puede verificar que los usuarios se hayan creado exitosamente? Pues, básicamente, recordemos que podemos ir a hacer un etc a etc passwd, y ahí podemos ver los usuarios, o simplemente entramos a esa ruta y verificamos que se ha creado o no, ¿sí? Entonces, en etc passwd podemos ver toda la información asociada a los usuarios. Entonces miren que aquí, por ejemplo, yo tengo un usuario que se llama M. Castillo, un usuario que se llama Karen y un usuario que se llama Pablo. Cuando yo creo un usuario sin capacidad de login, entonces voy a ver esto acá. Vamos a salir y vamos a crear un usuario de prueba. Entonces, el comando para crear usuarios es useradd, ¿sí o no? Yo le digo es "-s", que es una opción. Le digo "-bin no login", ¿cierto? Va a crear un usuario que se llame Pepe, por ejemplo. Y le voy a decir que la ruta, por ejemplo, de su directorio esté en otra parte, pero como vamos a primero a crear ese directorio, entonces vamos a colocarlo en mkdir home, ¿cierto? Y en el home está Karen, M. Castillo y Pablo. Vamos a meterlo dentro de Pablo, o bueno, vamos a crear una carpeta en el home que la vamos a llamar usuarios, por ejemplo, y vamos a entrar dentro de usuarios y vamos a crear un directorio, otro directorio que vamos a llamar Pepe, ¿sí? Listo. Ahora sí vamos a crear el usuario. User add -s -bin no login, ¿cierto? Pepe. Y le voy a decir que el directorio de inicio de ese usuario va a ser usuarios, ¿qué? Pepe, ¿cierto? El no login es para que no aparezca. ¿Cierto? Dice el directorio personal ya existe, ¿cierto? Vamos a mirar. Ah, ok. Como que dice este ya estaba, ¿cierto? Ya estaba creado. Que hasta ahí no hay ningún problema. Vamos a mirar entonces si efectivamente ¿qué? Ese usuario se creó con esa información. Lo vamos a validar en etc passwd. Entonces nos vamos acá, mire que el usuario está Pepe, ¿cierto? ¿Cuál es su directorio de inicio? Home usuarios Pepe y -bin no login, ¿cierto? No tiene capacidad de login. Entonces creamos un usuario que tiene
que tiene esa propiedad. ¿Y el bash es para? ¿El bash? El bash no lo genera por default, ¿sí? Por default. ¿Y el false? Listo. Entonces, eso hicimos en esta parte, creamos un usuario, verificamos la creación del usuario, ahí simplemente estamos creando el usuario. Ahora me dice, miren, cámbiale permisos, ¿cierto? Entonces recordemos que el comando para cambiar permisos es chmod, le estamos diciendo que ¿qué? Que a los otros le agregue ¿qué? Permisos de lectura, escritura y ejecución, ¿cierto? ¿A quién? A Jon, usuarios planta 2, Luis. Y así mismo ¿con quién? Con Jon, usuarios planta 1, Liliana. Entonces le está agregando permiso de lectura, escritura y ejecución a los otros. Ahora, pues aquí con el comando ls-l, pues uno puede verificar los permisos, ¿sí? Puede verificar que efectivamente están o no los permisos. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver vamos a darle a ver con qué permisos está con usuarios Pepe, ¿sí o no? Home, usuarios Pepe, vamos a ver qué permisos tiene. Usuarios, vamos a hablar hasta acá. Entonces miren que efectivamente está el directorio Pepe, pero ¿quién es el propietario? ¿Quién es el usuario propietario? Root. Y el grupo propietario, root también, ¿sí o no? Entonces, lo que le están diciendo es, miren, agreguemos los permisos de quién, hacia otros, de permisos de qué, de lectura, escritura, ejecución, ¿cierto? ¿Para quién? Para el directorio Pepe. Entonces démosle la ruta completa. On, usuarios, Pepe, ¿cierto? Entonces ya vamos a listar permisos otra vez y ya vemos que Pepe tiene permisos ya en los otros de lectura, escritura y ejecución. Ya le cambiamos los permisos, ¿sí? Le cambiamos los permisos de lectura, escritura y ejecución. ¿Para quién? Para los otros, con el chmod. Sigamos por acá. Listo, entonces ya le cambiamos los permisos. Ahora, resulta que me dicen, ¿para qué editamos el fztab? Para hacer un montaje persistente, ¿cierto? Me dice, mire, vaya al fztab y de manera, haga el montaje persistente. ¿De quién? Primero, está indicando aquí en el fztab, ya les voy a mostrar. En el fztab las siguientes líneas, se van a introducir las siguientes líneas. Recuerden que este deadmapper datos usuarios planta 1 corresponde al ¿qué? A la ruta del LB que nosotros creamos como datos usuarios planta 1. Entonces, dependiendo de cómo usted el nombre que le haya generado usted cuando creó el LB, pues coloca esa ruta. Entonces, deadmapper datos usuarios planta 1 en la ruta del volumen lógico que llamara usuarios planta 1. Y esta otra parte es que ¿a dónde lo quiere qué? Montar. Usuarios planta 1, ¿sí? Después sigue que el formato que es de tipo XFS. Y aquí mire que aquí es donde cambia algo. Como nosotros vamos a habilitar las cuotas, le decimos defaults, usr cuota, que es la cuota del usuario, pq cuota, que es la cuota del proyecto, y 1, 2. Entonces eso es lo que cambia en el fztab para montar las cuotas. ¿Qué cambió? Esto lo habíamos hecho. Donde está, hacia donde se quiere montar, XFS y defaults. Hasta ahí es lo mismo que habíamos hecho. Pero ¿qué le estamos agregando? El usr cuota, el pq cuota y ya el 1, 2 también lo hemos dicho, ¿cierto? Lectura de escritura. Y así con el otro. Desde mapper datos usuarios planta 2 con usuarios planta 2 de tipo XFS, defaults, usr cuota, pq cuota, espacio 1, 2. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en el fztab. Eso lo tenemos que hacer en el fztab. Importante, muchachos. Esto aquí pareciera como si estuviera en columnas, pero en realidad no, ¿cierto? Entonces usted puede dar este comando acá, espacio o tabulador, esto acá. Profe, pero este me tiene que quedar exactamente acá. No, esto aquí es un archivo de texto, ¿sí? Entonces no es que tenga que quedar debajo de no sé qué, no. Entonces, con usuarios planta 1, XFS, defaults, usr cuota, pq cuota, 1, 2,
con los dos y salgo, ¿cierto? Y salgo. Entonces estoy editando esos dos. Listo. Entonces, después de hacer esto, ¿con qué seguimos? Pues resulta que pues hay que verificar, tenemos que verificar que las cuotas efectivamente se hayan activado, ¿sí? Ya las habilitamos en el FC Tab, pero tenemos que verificar si efectivamente se activaron. Entonces miren ¿qué hacemos? Le decimos mount menos types xfs, ¿cierto? Menos types xfs. Y miren que aquí al final, voy a ampliar un poquito acá para que ustedes vean esta línea, ¿cierto? Que vamos a esta línea del pantallazo, que apenas hago esto, aquí ya me dice, mire, denmapper datos usuarios planta 1 sobre home usuarios planta 1 del tipo XFS, y miren, dice RW, lectura de escritura, relate time, set label, no sé qué, pero mire que al final decía que no cuota. Uno dice, profe, pasó algo. Ahí todavía dice que ¿qué? Todavía nos falta mirar a ver qué pasa porque las cuotas no están subiendo. Entonces resulta que nos dimos cuenta que hay que activar en los equipos por default el tema de las cuotas. El parámetro hay que habilitarlo para que efectivamente diga que están habilitadas las cuotas, ¿sí? Que están habilitadas las cuotas. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a editar este archivo, el defaults, con un editor, que para este caso se está utilizando el V. Vamos a editar el etc defaults group, ¿sí? ¿Y qué se va a hacer en ese archivo? Pues algo muy sencillo, ¿cierto? Vamos a colocar en una línea en esta línea, ¿cierto? En el group le digo root flats igual u cuota, p cuota y asterisco, ¿cierto? Eso es lo que vamos a colocar. Entonces vamos a escribir p cuota root flats u cuota p cuota para que estén habilitadas las cuotas de disco en nuestro sistema. Entonces editamos el etc defaults group y lo agregamos esa línea. Ahora, cuando se reinicia el equipo para que tome esos cambios. Pero en algunos grupos ese archivo no está. Esa parte no está. Sí, tiene que estar. Entonces miren qué pasa cuando ya otra vez le decimos sudo mount types xfs. Miren cómo cambió. Sí. Entonces, miren qué pasa cuando le damos mount menos types xfs. Miren que dice denmapper datos usuarios planta 2 con usuarios planta. Miren lo que dice al final: usr cuota, prj cuota. Entonces ya habilitó las cuotas para esos escenarios, ¿sí? No estaba habilitado, nos decía no cuota, pero cuando hicimos ese cambio en el group, reiniciamos la máquina, ya nos habilita las cuotas en el sistema, ¿sí? Nos habilitaron las cuotas en el sistema. ¿Cuál es el archivo del grupo? Dame un segundito. Después de que ya habilitamos en el home usuarios planta 1 y en el home usuarios planta 2 las cuotas, encendemos las cuotas. Entonces para encenderlo es cuota on menos a, ¿cierto? Que habilita todas las cuotas para todos los usuarios. Eso habilita las cuotas para todos los usuarios. Hasta ahí no le hemos creado las cuotas, únicamente hemos habilitado que home usuarios planta 1 y home usuarios planta 2 esté habilitadas las cuotas, pero todavía no hemos creado nada para los usuarios, ¿sí? No le hemos dicho qué cuota le vamos a colocar a Luis y qué cuota le vamos a colocar a Liliana. Las encendimos. Resulta que en la actividad que nosotros vamos a desarrollar se nos dice que le coloquemos 12 megabytes para Liliana, ¿cierto? Y 17 para Luis. Entonces miren qué se hace. Le digo entonces sudo cuota porque
hay que ejecutar estos comandos como usuario o superusuario, edQuota Liliana, ¿cierto? Liliana, tal cual como se haya escrito el usuario. Cuando usted le dice edQuota Liliana, aparece un pequeño editor, ¿cierto? Un pequeño editor. Y este editor tiene estos campos. Entonces vamos a ampliar aquí un poquito la pantalla para que lo veamos. Lo mismo que les dije ahorita, esto es un archivo de texto. Entonces, este file system es esto que está escrito, este blobs es lo que aparece acá, este soft corresponde a es decir, esto no está alineado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decirle a ese en la cuota, decirle hacia ese usuario cuánto le vamos a colocar. Entonces, miren ¿qué le estamos diciendo? Vamos a agregar mapper datos usuarios planta 1, ese es el archivo del sistema. Blocks, esto se deja quieto, esto aparecía así. ¿Qué es lo único que vamos a cambiar? El soft y el hard. Entonces, el hard va a corresponder al tamaño que yo le voy a colocar en megas. Entonces, le estamos diciendo que son 12 megas, 12.000, ¿cierto? Y el soft va a ser como en donde él va a hacer una advertencia, en donde usted le va a decir, donde el sistema le va a informar que usted se está quedando sin espacio de cuota. Entonces, le editamos únicamente eso en el soft, le ponemos un valor cercano, para este caso le pusimos 10.000, y el hard sí va a ser el valor ¿qué? El valor que yo le estoy estableciendo en la cuota, que para este caso son 12 megas. Así hacemos con Liliana, y también con Luis le digo set cuota sudo edQuota Luis, y en el archivo entonces le coloco, para este caso son 17 megas, ¿cierto? Entonces le voy a decir ¿qué? Le voy a decir usuarios planta 2, porque es donde está Luis, donde este 12 se queda quieto, que corresponde a blocks, el soft 15.000, que es la advertencia, donde le va a generar la advertencia, y el hard 17.000, que es el valor de la cuota. Entonces hice eso ¿con quién? Con Liliana y con Luis, ¿cierto? Bueno, con Liliana y con Luis. El hard es lo mínimo, ¿cierto? Y lo máximo es 17. Listo. Entonces, bueno, ya creamos entonces, editamos las cuotas de Luis, editamos las cuotas de Liliana, y ya vamos a verificar que efectivamente quedaron las cuotas, ¿cierto? Entonces, le vamos a decir con el comando x sudo, pues superusuario xfs-cuota, me va a decir que miren, me va a mostrar la información de las cuotas de quién, de Liliana y de Luis, que efectivamente las cuotas están. Y hay un comando que le sirve a usted para verificar el tema de las cuotas. Pues yo aquí no tengo cuotas, pero lo pueden utilizar. Es un comando que se llama cuota. Un comando que se llama cuota set, ¿sí? Y le doy la ruta. Para este caso pues yo no los tengo habilitadas, pero si las tuviera le digo la ruta, y entonces me va a mostrar la cuota de Luis y la cuota de Liliana, el comando cuota set y la ruta.